Hola, yo soy Merly Capote y hoy les voy a hablar de nuestros grandes maestros venezolanos que representan nuestro patrimonio nacional. Son esas personas que, aunque muchos ya no están en este plano, siguen siendo parte de nuestra identidad. Venezuela es un país que ha pasado por dificultades como la que sucedió, el desastre natural hace poco. Venezuela es un país petrolero. Venezuela es un país que se habla mucho de la política actualmente. Pero quiero que sepan que Venezuela no solamente es eso. Venezuela también es arte, es música, es pintura, es cultura, es identidad. Y a través de lo que yo les voy a hablar hoy, de estos grandes maestros, podemos ver que estas personas tenían una habilidad que hace que nuestro país tenga identidad y se vea la belleza que hay en nuestro país, que no es solamente lo que yo nombré anteriormente, sino que Venezuela tiene memoria y la memoria de quienes somos y nuestra identidad se mantiene gracias a estos grandes maestros. Primero voy a hablarles de Martín Tovar Tovar, el gran maestro de la historia de Venezuela, vamos a decirlo así, en el siglo XIX. Él nació el 10 de febrero de 1827 en Caracas, Venezuela. Desde muy pequeño, él mostró interés por el arte, por la pintura, y por eso fue a estudiar a Francia pintura. Allí estudió con grandes maestros y él desarrolló una habilidad que era el detalle. En las pinturas de él se ve mucho el detalle. Eso hace que las pinturas de él sean muy vívidas. Él se destacó porque es el pintor de las grandes batallas de Venezuela, de muchos próceres, y él se destacó por eso. Eh, fue un pintor que a través de sus obras nos cuenta cómo fueron las grandes batallas y cómo fue la historia de la liberación de nuestro país. Él murió el 17 de diciembre de 1902 en Caracas, Venezuela. Vamos a hablar de sus grandes obras. Su más grande obra es la Batalla de Carabobo. Es, es una pintura o una obra monumental que se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Esta obra se fue construyendo de 1855 a 1857. Eh, Allí él plasma la batalla de Carabobo, aparece Bolívar, Páez, los soldados, y es muy realista. También hay otras pinturas como la firma del Acta de la Independencia en 1883 y la batalla de Boyacá en 1895. Las pinturas de él destacan porque cuentan una historia. Muchas de las imágenes que nosotros vemos en los libros sobre las grandes batallas son fragmentos de esa gran pintura que él elaboró. Entonces podemos ver que él es el que cuenta la historia de Venezuela, de nuestra libertad, de nuestra identidad como un país libre a través de sus pinturas. Ahora voy a hablar de Carlos Cruz Díez. Me llamó mucho la atención Carlos Cruz Díez, representante del siglo XX, perdón, porque primero, él nació el 17 de agosto de 1923 en Caracas, Venezuela. Desde 1960 se mudó a Francia y allí desarrolló todas sus obras de arte. Pero es un artista reconocido mundialmente, internacionalmente por sus obras. Él dio un gran paso al arte moderno, contemporáneo, porque él mostró que el color tiene otras formas de verse, con la fisiocronomía, con la cronomía del color. Él pudo demostrar que el color puede cambiar a través de cómo se vea en la luz, cómo lo vea el espectador, a través del movimiento. Y tiene muchas obras de arte en muchas partes del mundo, representando a un pintor venezolano, un artista venezolano. Él se caracteriza por la figura fundamental del arte cinético. Él falleció el 27 de julio de 2019 en París. Ahora les voy a hablar de Simón Díaz, siglo XXI.
Porque voy a cambiar ahora música, porque nuestro patrimonio nacional cultural no es solamente pinturas, no es solamente esculturas, es también la música. Y Simón Díaz, a través de sus tonadas, nos regaló la identidad venezolana, nuestras raíces, con sus letras, con sus canciones. Él escribió más de 200 canciones. La más popular es Caballo Viejo, eh, Claro de Luna, eh, La Vaca Mariposa, Mi Querencia y muchas otras más. Él nació el 8 de agosto de 1928 en Aragua, Venezuela. Él fue una persona que cada vez que tocaba con su cuatro una tonada, cada vez que cantaba, nos transmitía o nos llevaba a lugares de Venezuela que son de herencia o raíz venezolana. Son esas canciones que tú dices, estoy aquí tomándome un café, así estés en la ciudad, pero piensas como en el monte, en el llano, en el relincho de un caballo, en el sonido de un cuatro, en mariposas, en vacas, en el olor del ganado. Sus canciones te llevan, te trasladan a los llanos venezolanos, a esa herencia venezolana, esa identidad llanera. Él falleció el 19 de febrero de 2014 en Caracas. En conclusión, el patrimonio artístico no pertenece al pasado, nos pertenece a nosotros. Cada vez que escuchamos una canción, cada vez que vemos una escultura, cada vez que vemos una pintura. Esto que yo acabo de decir nos recuerda quiénes somos, incluso cuando estamos fuera de nuestro país. Como sabemos, habemos muchos venezolanos fuera de Venezuela, pero cada vez que escuchamos una canción de Simón Díaz, un alma llanera, cada vez que escuchamos un tambor, cada vez que olemos una yaca, cada vez que vemos una pintura de, de Martín Tovar y Tobar, cada vez que vemos una obra de Cruz Diez, nuestra identidad se arraiga, porque un país no se puede destruir si se mantiene su identidad. Si esta identidad sigue por años y se mantiene, nuestra identidad sigue perdurando. Y es importante que se sigan creando más, más personas como estos maestros, sigan creando su arte, sus habilidades y nos las sigan mostrando, siga permaneciendo nuestra herencia como venezolanos. Porque un país se mantiene con su identidad. Se puede mantener con la economía, con las personas, pero la identidad es lo que hace que un país se mantenga unido y se represente. Yo me represento como venezolana, a pesar de que estoy fuera del país. Muchas gracias por su atención.